Bienvenido, relator, a otro video. ¿Has tenido experiencias con fantasmas o apariciones? Acompáñame a escuchar las siguientes, que estoy seguro de que como mínimo te dejarán pensando qué tan real fue aquella experiencia que pasaste ese día. Este incidente ocurrió recientemente en una noche de invierno en Hokkaido, en una pequeña estación de tren ubicada no muy lejos de Sapporo. Era bastante tarde por la noche, cerca del momento en que solo los últimos trenes del día seguían en funcionamiento. La estación era pequeña y estaba casi completamente desierta. La nieve caía suavemente y las luces del andén proyectaban un tenue resplandor amarillo sobre las vías y el área circundante. El ambiente era extremadamente silencioso. Yo estaba de pie en el andén esperando mi tren, revisando ocasionalmente el horario y mirando hacia la línea ferroviaria desde la cual el tren eventualmente llegaría. Las vías desaparecían en la oscuridad, y el único sonido perceptible era el viento moviéndose suavemente a través del andén. Después de varios minutos, me di cuenta de que había otra persona presente. Un hombre estaba de pie más adelante en el andén, aproximadamente a 20 metros de donde yo me encontraba. Llevaba un abrigo largo y oscuro y estaba de frente a las vías, como si también estuviera esperando el tren. No lo había visto llegar, así que asumí que ya estaba allí antes de que yo subiera al andén. Al principio, nada de la situación parecía inusual. Sin embargo, después de observarlo por un corto periodo de tiempo, comencé a sentir que algo en la escena resultaba ligeramente inquietante. El hombre no se había movido en absoluto. No revisaba un teléfono, no ajustaba su postura ni miraba alrededor del andén. Simplemente permanecía completamente inmóvil, mirando hacia las vías. Los copos de nieve descendían lentamente a través de la luz de la estación y se asentaban silenciosamente a su alrededor. Después de observar por un momento, bajé la mirada brevemente hacia mi teléfono para revisar nuevamente el horario del tren. Cuando levanté la vista apenas unos segundos después, el hombre había desaparecido. Miré inmediatamente alrededor del andén, asumiendo que se había ido caminando. Sin embargo, la entrada de la estación estaba ubicada detrás de mí, y no había escuchado ningún paso ni movimiento. Hasta donde pude notar, el andén ahora estaba completamente vacío. Unos minutos después, escuché el sonido distante del tren acercándose. Los rieles comenzaron a vibrar ligeramente a medida que el tren se aproximaba a la estación. Cuando el tren llegó, subí y tomé un asiento junto a la ventana. Mientras el tren partía y comenzaba a alejarse de la estación, miré hacia atrás al andén por última vez. Bajo las luces de la estación, el andén parecía completamente vacío, con nieve fresca cayendo silenciosamente sobre el suelo. Incluso ahora, no estoy seguro de si el hombre simplemente se fue sin que me diera cuenta, o si de alguna manera interpreté mal lo que había visto. Sin embargo, el recuerdo de ese silencioso andén cerca de Sapporo en aquella noche de invierno ha permanecido conmigo desde entonces. Déjame ser claro desde el principio. Esto no es algo que me haya pasado personalmente, pero realmente forma una parte integral de mi vida, ya que soy muy cercano a mi tía, la hermana de mi mamá, y esta es su historia. Llamémosla Prisa. Algunos de los detalles se han vuelto un poco borrosos porque ha pasado mucho tiempo, pero he intentado mantenerme fiel a su experiencia. Un poco de contexto sobre la historia. Yo era un bebé, quizá de 1 o 2 años, cuando esto ocurrió, y sucedió en la casa de mi abuela. Intentaré ayudarte a imaginar la distribución de la casa. Había 2 habitaciones que estaban una junto a la otra, con un pasillo frente a ellas. Llamemos a la primera habitación Habitación 1, donde dormíamos mi mamá, Prisa y yo. Solíamos dormir juntos, lo cual es bastante común donde vivo. Junto a la Habitación 1 estaba la Habitación 2. También había otra área alargada, similar a un pasillo rectangular, junto a la Habitación 2, donde estaban la cocina, el baño y el inodoro. El baño y el inodoro eran 2 espacios separados que estaban del lado derecho del pasillo, mientras que la cocina estaba del lado izquierdo. Ahora, esa noche en particular, estábamos durmiendo como de costumbre, mi mamá, Prisa y yo, conmigo en medio de ambas. Ella se despertó en medio de la noche, nunca me dijo la hora exacta, pero supongo que fue entre las 12 y las 3 de la madrugada, para ir al baño. Recuerda que las habitaciones estaban una al lado de la otra. En la Habitación 1 estábamos nosotros, mientras que en la Habitación 2 dormían mis abuelos maternos en su cama. Había un par de maneras de llegar al baño o al inodoro,
Podías ir por el pasillo, atravesar la habitación 2, o ambas. La forma más rápida era pasar por la habitación 2. Había una puerta entre la habitación 1 y la habitación 2, y por alguna razón, mis abuelos nunca se molestaban en cerrarla con llave. Desde la habitación 2, había otra puerta que llevaba al área rectangular donde estaba el baño. Volviendo a la historia, ella se despertó, abrió la puerta de la habitación 2 y, mientras caminaba, notó una figura blanquecina de pie entre dos armarios, apoyada contra uno de ellos como lo haría una persona real. Estaba bastante oscuro dentro, pero lo suficiente visible gracias a la luz que entraba por las ventanas. Se detuvo un momento, se acercó y movió la mano alrededor para sentirlo, pero, tan cliché como suena, desapareció antes de que pudiera procesarlo por completo. En realidad no le dio mucha importancia en ese momento porque necesitaba urgentemente ir al baño, y eso era lo único en lo que pensaba. Terminó y, cuando estaba en el pasillo rectangular, a punto de entrar de nuevo a la habitación 2, le cayó el 20. ¿Qué demonios acabo de ver? En ese momento, estaba tan asustada que dudó en abrir la puerta de la habitación 2. De alguna manera reunió valor, atravesó la habitación corriendo y llegó a su cama lo más rápido posible. Estaba tan perturbada por lo ocurrido que no despertó a mis abuelos en ese instante y volvió a dormir. Pero a la mañana siguiente, en cuanto se despertó, esto fue de las primeras cosas que le contó a todos antes de continuar con su día. Ella es más bien incrédula y escéptica, pero cada vez que mencionas este incidente y le haces preguntas, nunca niega lo que vio. Hola a todos, quería obtener algunas respuestas sobre esta experiencia en particular. He investigado bastante al respecto, pero nunca logro encontrar una explicación clara. Tenía unos 8 o 9 años. Teníamos pequeñas estatuas religiosas colocadas sobre la chimenea, en una pequeña repisa. Una de ellas era de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Tomé la estatua y empecé a correr con ella, haciéndola saltar contra la pared, y vi a mi abuela acostada en la habitación junto a la que estaba a punto de entrar. Cuando entré a la habitación contigua a la de mi abuela, el niño Jesús se cayó de los brazos de la Virgen María y cayó al suelo mientras yo hacía rebotar la estatua contra la puerta. Cuando me agaché para recoger la pequeña figura del niño Jesús, levanté la mirada y vi una figura negra que estaba saliendo del suelo aproximadamente a la mitad. En esa habitación había una litera, y la figura, que solo estaba visible desde la cintura hacia arriba, su parte inferior aún dentro del suelo, tenía la cabeza casi a la altura de la cama superior. Era completamente negra, como si no reflejara ninguna luz. Se parecía, si puedo decirlo así, a la parca. No tenía rostro, pero parecía llevar una capucha. Me habló en lo que un sacerdote describió como una lengua demoníaca. Su voz tenía un eco extraño, y aunque estaba a unos 1,5 metros de mí, sonaba como si me hablara directamente al oído. Hasta donde recuerdo, todo en la habitación se volvió estático, las cortinas dejaron de moverse con el viento. Entonces retrocedí hacia el pasillo y fui a buscar a mi abuela en su habitación, pero ya no estaba en la cama, como si hubiera desaparecido de repente. Lamentablemente, no recuerdo nada después de eso. ¿Alguien podría explicarme qué fue lo que ocurrió y qué era esa cosa? Tenía unos 16 o 17 años cuando lo vi por segunda vez, en la casa de mi novia. Acababa de acompañarla hasta su portón y me asomé, porque siempre le daba miedo caminar por su jardín. Entonces vi esta enorme figura negra, más alta que un muro de casi 2 metros, caminando de un lado a otro en el fondo del jardín. Luego se metió detrás de una pared durante unos segundos, antes de asomar su rostro por la esquina, y continuó caminando de un lado a otro hasta que se encendió una luz en la casa vecina y desapareció. Realmente me gustaría saber qué es esa cosa. Amigos, la historia que les voy a contar hoy trata sobre un incidente muy extraño que le ocurrió a mi tío materno hace muchos años, antes de su matrimonio, cuando era adolescente y era un chico alegre que disfrutaba la vida al máximo. Mi tío y sus amigos tenían la costumbre de ir a varios lugares de nuestro pueblo y también a la ciudad, que estaba a unos 20 kilómetros, visitando distintos sitios, generalmente por la tarde. Solían salir de paseo y regresar tarde por la noche. Todo iba bien, hasta que de repente las cosas tomaron un giro inesperado y una mala energía cayó sobre mi tío y sus amigos, casi llevándolos a la muerte. Déjenme explicarles mejor, y entenderán que a veces ser dominante y demasiado arrogante puede costarte la vida. Era un gran festival de Ganpati, el dios hindú Ganesa, en la ciudad, y mi tío junto a sus amigos decidieron ir a disfrutarlo al máximo.
fueron a casa de un amigo para recogerlo, cuando de pronto mi tío vio una vieja motocicleta Yezdi que estaba en su garaje. Entonces él y sus amigos le preguntaron: ¿de quién es esta moto? ¿Podemos llevarla a la ciudad para disfrutarla? El amigo respondió: amigos, si quieren llevar una moto a la ciudad pueden usar la mía o la de mi hermano, pero por favor no toquen esa Yezdi. Es propensa a accidentes y está embrujada. Pronto vamos a deshacernos de ella. Desde la muerte de su dueño, que era nuestro familiar, quien tuvo un accidente fatal con esa moto, varias personas han experimentado cosas extrañas al usarla. Por favor, ni siquiera se acerquen. Pero todos, incluido mi tío, ignoraron sus palabras por orgullo y arrogancia juvenil. Pensaron que nada de eso era real. Le pidieron la llave y prácticamente se la arrebataron. Sacaron la Yezdi maldita, la limpiaron y mi tío junto a otro amigo se subieron en ella, mientras los demás los seguían en otras motos, ignorando todas las advertencias. Se dirigieron felices hacia la ciudad para celebrar el festival de Ganesh, rendir homenaje al dios y disfrutar. Todo parecía normal hasta que, al regresar de noche hacia el pueblo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Uno de sus amigos fue arrojado repentinamente del asiento trasero de la moto. Otro perdió el control de su vehículo y cayó, resultando gravemente herido. Otro contó que alguien fuerte le estaba torciendo las muñecas, impidiéndole manejar correctamente, y al revisar, tenía marcas de manos en las muñecas y 2 dedos fracturados. Otro dijo que alguien lo estaba haciendo cosquillas desde atrás, pero al mirar no había nadie, aunque sí había marcas de manos en su cintura. En ese momento todos comprendieron que debieron haber escuchado la advertencia y comenzaron a temer por sus vidas. Entonces, de repente, a mi tío se le ocurrió una idea: colocaron las ofrendas sagradas del festival de Ganesh frente a sus motocicletas y continuaron el camino. Lograron regresar a casa a salvo, mientras detrás de ellos se escuchaban gritos y risas furiosas resonando en la oscuridad. A la mañana siguiente, mi tío, temblando de fiebre y miedo, devolvió la motocicleta Yezdi a su amigo sin mencionar una sola palabra sobre lo ocurrido. Incluso después de 50 años, él todavía cuenta esta historia y admite que sigue sintiendo un profundo miedo al ver esa moto, que aún permanece abandonada en el garaje de su amigo, oxidada y con la pintura desgastada. Todavía tiembla al recordar aquel incidente. Y así es como llegamos al final de este video. Cuéntame, ¿tienes alguna experiencia similar? Te leo en comentarios.